agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy lunes 2 de febrero del año 2004 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 11 a 11:30 pasado meridiano por el Teleglobo Canal 11, UHF, Canal 11 de Aster y Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat-Lanita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Lorando. ¿Cómo está? Buenas. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Vamos a ver. ¿Cómo andamos? Emilio Prudón versus Sergio Vargas. Academia verá cambio de nombre de calle Emilio Prudón por Sergio Vargas. Bueno, hemos traído esto porque esto es un síntoma de cómo andamos. Eso está sucediendo allá en el poblado de Sergio Vargas, donde lo estiman muchísimo, y entonces el síndico determinó que era preferible quitar el nombre de Emilio Prudón, autor de la letra del himno nacional, y ponerle Sergio Vargas porque ese era su embajador en todas partes. Yo creo que es una demostración de que andamos mal, sobre todo en la cabeza del síndico. Sí, debe ser una cabeza muy bien adornada, de atributos de grandes conocimientos, y sobre todo que está sustituyendo un músico por otro músico. Sí. Todo es válido. Así anda todo en este país. Vamos a seguir adelante. Sí, cómo no. Los viajes en yolas a Puerto Rico, una sugerencia. Sepultan en Puerto Rico a 21 ilegales dominicanos en fosas comunes. La Marina ha detenido más de 500 que se iban en yola hacia Puerto Rico. Bueno, lo único que queremos es aprovechar esta información que está en la prensa para decirle al señor jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, vicealmirante Uribe, es muy sencillo resolver el problema de los viajes a Puerto Rico. ¿Usted cree que aquí vienen tantos miles de motores fuera de borda? Porque no es a remo que se van. Si es a remo no llegan. Entonces tienen que ser motores fuera de borda y grandes para la capacidad de las yolas que se hacen para poder cruzar el Canal de la Mona. De modo que con que usted verifique en aduana las importaciones de motores fuera de borda y le ponga detrás a su M2, ¿no es así que se llama el Servicio de Inteligencia de la Marina? Algo así es, sí. Sí, porque M2 la Marina, A2 la aviación, y J2 las Fuerzas Armadas, y G2 el Ejército. Ok. Póngale el M2 detrás y se acabó. Ya usted sabe que hay aquí en el país, se importaron 2, 3, 4, 10, 20 motores que son de las especificaciones necesarias para poder hacer la travesía. Usted le manda a esa gente detrás a ver quién fue que lo compró, y usted va a darle el rato inmediatamente con todo lo que se está planificando y va a encontrar las yolas, etc. Una pequeña sugerencia, nada más, ¿eh? Vamos a ver. El mercado cambiario, que nadie quiere entender. El precio del dólar está a 49.50 la venta y al revés, a 56 la compra, la venta, y a 49.50 la compra. Desde a 50 y a 56. Sí, eso sigue su agitado curso, ¿no? Que decía la frasecita que... Sí, prosigue eso. El preocupante cuadro electoral. La reelección como quiera. El cardenal, la reelección le pesará al país y a Mejía. Lamenta que el presidente haya optado por la repostulación antes de haber dicho muchas veces, a pesar de haber dicho muchas veces, que no lo haría, y estima que esta decisión también afectará a su familia, dice el señor cardenal. El PRD proclama a Hipólito candidato presidencial. Vicente Sánchez Baret fue elegido presidente del partido en lugar de Atuey de Castro. Bueno, hemos puesto dos titulares de dos periódicos para que nuestros amables televidentes vean la diferencia como un medio maneja la situación y otro medio la maneja también de otra situación. La primera que leímos
dice aquí Listín Diario, que es un diario intervenido por el gobierno. Entonces ahora va el Caribe, ¿no? Sí, léete otra vez el listín. Dice: PRD proclama a Hipólito candidato presidencial y Vicente Sánchez Baret fue elegido presidente del partido en lugar de Atuel. O sea, Eso observen que dice que es el PRD el que proclama a Hipólito. Ajá. También Mientras, dice que Sánchez Baret fue elegido, lo da como un hecho, presidente del partido, en lugar de Atuel. O sea, lo afirma. Vamos a leer el otro titular. destituyen a Atuel, dice el Caribe. El sector del PRD, que el primer mandatario escogió a Vicente Sánchez Baret como nuevo presidente del partido. Eso sí lo define. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la legalidad de todo eso? Eso es ¿verdad? el funcionamiento más válido. Porque un sector de un partido no puede elegirse en el partido, y eso es lo que acaba de suceder. El sector PPH, que lidera el presidente de la República, Hipólito Mejía, no es más que un sector del PRD, que en su momento fue mayoritario, como para que ganara la candidatura de Hipólito en la convención anterior. Ahora ya esa situación ha cambiado, porque el poder cambia muchas cosas. Y en cuanto a la popularidad de ese intento de repostulación, nada más tenemos que remitirnos a los encuentros que ha tenido no solo el primer mandatario, sino también sus funcionarios cuando han salido a un plano público. De acuerdo a la prensa, el primero que se dio su corrientazo con la opinión pública masiva fue el consultor jurídico Guido Gómez Mazara, Recientemente. en sendos encuentros beisboleros, ¿verdad? Y el último se lo dio el propio presidente de la República. Según versiones que no están en la prensa, pero que he recibido de una manera directa, aquello fue aplastante. No en el sentido figurado, sino en el sentido político. La presencia del primer mandatario en el lanzamiento de la bola, en el encuentro del equipo dominicano, fue una manifestación de repudio que debería producir sus efectos. Debería producir sus efectos para que el presidente reconsidere el absurdo de su repostulación, que tiene otros bemoles de los cuales vamos a hablar ahora. Vamos a seguir. La elección de Sánchez Baret plantea un nuevo conflicto en PRD, dice el Diario Libre. También dice que discuten si Mejía podría aspirar otra vez si pierde las elecciones. Bueno, eso ahí es que va. Dice aquí, mientras el proclamado candidato presidencial del PRD y jefe de Estado Hipólito Mejía se prepara para una ofensiva electoral, el Partido Blanco se enfrenta a un nuevo desafío interno. La elección de Vicente Sánchez Baret como presidente del PRD en sustitución de Atuey de Camps es otro punto de ruptura en la organización y plantea un nuevo escenario de confrontación entre dirigentes que durante décadas trillaron el mismo camino. Esta es la versión del Diario Libre. Ellos están viendo simplemente la división del PRD, pero ahí hay un problema de legalidad. Jurídico muy profundo, muy conflictivo. Y entonces vamos a ver si es que ese evento tan importante que está en el horizonte nuestro a muy corto plazo ya, que se llama las elecciones presidenciales, están en buenas manos. Porque si no están en buenas manos, estamos corriendo el riesgo de crear aquí un cataclismo político en la República Dominicana. Es decir, si esa Junta Central Electoral evidencia que no es idónea para manejar ese delicado ejercicio de la democracia, entonces estamos trillando un camino peligroso muy cerca del precipicio. ¿Qué tú opinas? Absolutamente. Esa es una situación compleja, conflictiva, pero que tiene al mismo tiempo, ofrece una claridad constitucional, porque a los ojos de quienes no somos más que neófitos en esa materia, si es que somos algo, nos luce que esa selección del presidente Mejía es muy cuestionable en términos del articulado de los estatutos partidarios y también de la ley
de la Constitución de la República y de la ley electoral, puesto que todavía se está debatiendo, arquitecto y señores teleradio oyentes, es si es verdad que el presidente Mejía puede repostularse en términos ese es el punto constitucionales. Sí, pero ese es el último punto de nuestro argumento. Ahora mismo lo que yo estaba enfocando es que todo esto que se acaba de hacer, que es la plataforma desde donde se quiere lanzar ese intento, tiene un cuestionamiento del tipo legal. Porque ¿cómo es posible que un sector de un partido se reúna y entonces se decida por vía de una promoción publicitaria que eso es el partido? Hoy lo que hicieron nosotros no es nada. ¿Y dónde está la legalidad interna de los partidos, de donde nace la democracia? Si no hay democracia interna en los partidos, no hay democracia en el país. Lo que ha caracterizado la involución política del PRD es que un partido que le dio lecciones de democracia a la nación dominicana, practicando la democracia interna, cuando José Francisco Peña Gómez rodeó la Casa Nacional de alambre de púa y metralletas, hombres armados de metralletas, para evitar que sesionara en la Casa Nacional el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, donde él ya no tenía mayoría, y sí tenía mayoría Jacobo Masluta. Ahí se terminó la democracia interna en el PRD, y el próximo paso que él dio fue expulsarlo, ¿verdad? Entonces de ahí en adelante no se ha podido hacer una convención que como Dios manda dentro del PRD, y esa es la realidad. Y ahí dejó de darle lecciones de democracia al país y comenzó a involucionar la democracia en el resto del país, en el ejercicio de la política del país. ¿Por qué? Porque los otros partidos habían seguido el mismo trillo, el PLD con Juan Bosch, y desde luego el reformismo siempre tuvo un zar que se llamó Joaquín Balaguer. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Vamos a seguir con nuestro tema. El punto de la ley de lema. No, dice, discuten si Mejía podría aspirar otra vez si pierde elecciones. Este es un punto que tiene que ver con lo que tú comenzaste a describir en el tema constitucional. Pero se han ido por una situación que ya da por sentado que él puede ir. Dice aquí esta versión del Diario Libre: si el presidente Mejía pierde las elecciones de mayo próximo, es decir, si se le permite que él vaya, si es posible y legal y constitucional que él vaya, y él va y pierde, dice, las posibilidades de que insista en repostularse en 2008 dependen de la interpretación que se imponga del artículo 49 de la Constitución. Para el consultor jurídico de la Cámara de Diputados, Rafael González Tirado, mientras no lo haga en periodos consecutivos, cualquier candidato tiene vía franca para aspirar. Pero el diputado Pelegrín Castillo entiende que no hay lugar a la repostulación. Y Pelegrín tiene razón. Porque el último cambio que se hizo, y lo propuso el mismo Hipólito con tal de que le permitieran aspirar a la reelección, es decir que si pierdo, el que pierda la opción de ir a una repostulación porque el voto popular se lo niega, ya no se puede repostular más nunca. Y así se consagró, a menos que nos hayan metido gato por liebre y el texto en la última modificación de la Constitución. Pero eso era lo que estaba planteado. Debo decir que no tengo todavía el texto de la Constitución modificada porque ciertas complicaciones me han impedido ir a buscar ese ejemplar allá en la ciudad colonial. ¿No estará en internet? No, tengo que ir hay un lugar donde se especializa en esas cosas. Sí. De manera que ahí iré a buscarlo. Pues bien, pero el punto no está ahí todavía, ¿eh? El punto está por donde tú comenzaste a señalar. Es decir, hay un principio jurídico de la no retroactividad de la ley que no puede serse saltado aquí en este asunto. Y resulta ser que Hipólito Mejía fue elegido con la Constitución
que prohibía la reelección, punto. La misma que se hizo para imponérselo a Balaguer, ¿verdad? Eso obligó a Balaguer a buscar a Leonel y darle el voto de los reformistas a Leonel. Por eso Leonel fue presidente, con el voto reformista. Si no, la militancia de cuadros del PLD, los 12 o 15 mil miembros que tenía el PLD inscrito, eso no llevaba a nadie a la presidencia de la República. Entonces, esa elección que se hizo con esa constitución, sobre la cual se le dio un certificado de la Junta Electoral al presidente cuando fue elegido, fue con esa constitución. Por tanto, si puede aplicarse entonces la modificación de la constitución, es a partir del mandato de Hipólito Mejía, es decir, al próximo presidente le cabe la posibilidad de la reelección, pero no al que fue elegido con la constitución que decía que no estaba permitida la repostulación. Consagrados. Entonces, esos resquemores y problemitas que se han estado suscitando en la Suprema Corte de Justicia no tienen que ver con lo que dijo Atoy de Can, que iba a cuestionar lo de la convención. No. Es la preocupación de que se presente una instancia de inconstitucionalidad de la reelección del presidente Mejía y que la Suprema Corte falle en contra. Y ahí se cayó la reelección del presidente. Ese yo creo que es el punto fundamental, porque si vamos a caminar en la dirección de un Estado de Derecho, no se puede caminar en esa dirección si usted camina en contra, o en la dirección contraria, ¿verdad? Y ese es un principio cardinal del derecho. No somos juristas, ni siquiera abogados, pero somos ciudadanos conscientes de nuestra obligación como personas que estamos en política, como para tener que tener afianzados nuestros criterios políticos en una cultura muy amplia en todos los aspectos que tienen que ver con el ejercicio de la política, con la economía, con el derecho, o sea, el Estado de Derecho, la constitucionalidad o no de las leyes, etcétera, porque de lo contrario no tendríamos autoridad para estar aquí. Entonces, usando los criterios de gente que sí tienen calidad profesional para hablar sobre este tema, nosotros nos atrevemos a venir aquí a sustentar que ese principio cardinal del derecho que se llama el de no retroactividad de la ley tendrá que ser respetado en este país si queremos que los resultados de un proceso electoral sean reconocidos internacionalmente. Y de lo contrario, estamos corriendo muchos riesgos. Muchos riesgos, con consecuencias. Con todas las consecuencias que uno se puede imaginar. Vamos entonces. El preocupante orden público y clima social. ¿O no? El presidente Mejía, dice en el sainete político, dice que atentarían contra Leonel. Dice PLD estuvo tras el paro. Bueno, dice el presidente que había recibido información del jefe de la policía y luego de una llamada de Euclides Gutiérrez Félix, en el sentido de que había un plan para atentar contra Leonel. Dice aquí en un programa de televisión, el presidente reveló que las autoridades advirtieron al Partido de la Liberación Dominicana que se iba a producir un atentado contra el expresidente Leonel Fernández, candidato presidencial de ese grupo político, durante la marcha que realizaron el pasado día 26. El mandatario reveló la información en el programa Una Vez a la Semana, en el que también dijo que respeta lo que dijo el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez con respecto a su repostulación. ¿Qué dijo el cardenal? El cardenal dijo muchas cosas, pero dijo que le iba a pesar al país y al presidente y a su familia, dijo el cardenal. Bueno, dice aquí Mejía, dice que obtuvo la información sobre el atentado contra Fernández del jefe de la policía, mayor general Jaime Marte Martínez, y que poco después lo llamó por teléfono el dirigente PLDista Euclides Gutiérrez Félix, informándole que había intención de matar a Fernández durante la caravana. Bueno, eso podría uno dejarlo pasar y decir, bueno, eso son esas fabulaciones, pero resulta que están pasando cosas muy graves. Vamos a leer lo que sigue. Preocupante orden público y clima social. Dice, balean a hermano del secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Emboscan
hieren hermanos jefes de las Fuerzas Armadas y aseguran fuerzas... No, ese es ya otro tema. Perdón. Vamos a quedarnos ahí, Sí. porque hay otros temas, por ejemplo, hay el caso de una joven que su cadáver fue descubierto, una muchachita muy joven. Se acusó entonces a su profesor, pero resulta que el profesor apareció muerto. Y apareció muerto con una serie de puñaladas en el cuello, que yo no sabía que nadie se suicidaba de esa manera. Sí, yo tampoco. Eso es, óyeme, que Sí. terrible eso. Después hay otra información así como que simplemente cogimos un cuadro así, de la situación en la prensa y apresan 2 falsos policías. Andaban 2 fulanos que estaban disfrazados de policía asaltando. Pero el problema no es ese. El problema es que hay otros titulares que dicen que agarraron a otros que sí eran policías y que estaban asaltando. Y entonces sí es grave la cosa. Pero vamos a volver al tema del hermano del secretario de la Fuerza Armada, Teniente General José Miguel Soto Jiménez. Dice que sigue estable y en mejoría el coronel herido en esa emboscada, que es el señor hermano del secretario. Pero vi una declaración del relacionador público de la policía diciendo que no se trataba de una emboscada. Sin embargo, la primera versión en el Nacional dice que 2 vehículos interceptaron el vehículo del coronel médico Soto Jiménez. A la 1 de la madrugada o las 12:30, ¿no? Hay una cierta variación en la hora según los testimonios que se han dado, pero fue más o menos entre 12:30 y 1 y pico. Óigame, cuando ustedes 2 vehículos lo interceptan, eso no es una bobería. Es un plan coordinado. Eso no es una bobería, sí, exactamente. Eso indica planificación. Indica planificación. Eso no es verdad que vamos caminando y de repente, mira, vamos a interceptar aquel vehículo. Y tratándose de un coronel del ejército y además hermano de del secretario de las Fuerzas Armadas, después de lo que pasó con el capitán o el mayor, Bencosme Candelier, era mayor, no, capitán. Hermano del general Bencosme Candelier, pedimos del general Candelier. Y también eso está ahí, involucra a un mayor del ejército. Así es. Hay una situación que no huele nada bien, y a cada rato usted ve que se caen a tiros miembros de un cuerpo militar y miembros de la policía, tomando trago, pero están armados, violando todas las disposiciones que lo prohíben, y se caen a tiros. Y además usted ve a un subalterno que le cae a tiro a un superior. Hay una situación preocupante en las Fuerzas Armadas. A veces se presentan discusiones, nunca se sabe de qué naturaleza son las discusiones y terminan a tiro. Entonces, nosotros queríamos decir que todo esto hay que verlo en el contexto de todo lo demás, la crisis eléctrica, la crisis económica, la crisis cambiaria, la economía está paralizada. Y la crisis política. Entonces, todo eso sazonado con una crisis política que está alimentada desde el poder ejecutivo. Eso no pinta bien, no pinta bien. Vamos a pasarles rápidamente a la situación internacional. La política de Bush, agresión por presunción. Ese es lo que usted le ha llamado el preemptive strike. El perfil psicológico de un gobierno que agrede sin pruebas o que las inventa cuando no las tiene. Mr. Kay dijo que Estados Unidos se equivocó sobre el arsenal de armas en Irak, de cualquier tipo. Y el general Colin Powell, dice el último titular, pone en duda armas químicas. ¿Y entonces? Bueno, el único que está insistiendo con la bobería de que sí había armas es el vicepresidente Cheney, pero parece ya como un chiste de mal gusto, porque definitivamente en las informaciones de internet de hoy, ya el presidente Bush autorizó a que una comisión independiente investigue qué pasó con los informes de inteligencia que han resultado mentiras, pero ya hace mucho que nosotros pasamos por aquí, por las cámaras y por los micrófonos, las informaciones que sacamos del internet, que decían
que esos informes falsos habían venido de Gran Bretaña y se los había enviado el señor Tony Blair, que acaba de ser absuelto por un juez. Y eso va a incubar una crisis en Gran Bretaña que ya la queremos nosotros ver, por la sencilla razón de que el señor Tony Blair nosotros lo vemos como el responsable de haber incitado todo este lío. ¿Por qué? Por una cuestión de intereses petroleros, sobre lo cual vamos a hablar en extensión cualquiera uno de estos próximos días. Mientras tanto, se nos acabó el tiempo, volveremos, si Dios así lo permite. Mañana les hablamos Leopoldo Espaillat Lanita. Y Roger Hogar. Hasta luego.